En el cliente necesitamos bajar los siguientes programas para modelar las bases de datos y enviarlas luego también al servidor remoto. Los programas son los siguientes. Son DB Designer, ¿ya? Que los va a tirar, lo googlean en la misma página, en el mismo cliente, lo bajan directo, lo va a tirar a una página que se llama DB Designer, ¿cierto? O FabForce, que es el primero o segundo link. Ya les va a aparecer esta página que les muestra que es un proyecto que permite diseñar y conectar o crear código, ¿cierto? SQL y enviarlo directamente al servidor, ya sea MariaDB o MySQL, cualquiera de las dos tecnologías no es compatible. Pinchan en descarga y lo que hay que bajar es el DB Designer 4 Setup, el archivo .exe para hacer la descarga. Cuando pinchan, hay dos herramientas. Una de ellas se llama MySQL Workbench y la otra el DB Designer 4. Está para varias distribuciones, por ejemplo, van a encontrar con la extensión RPM para derivados de Red Hat Package Management, para Red Hat CentOS, está por ahí .gz para Debian y Ubuntu, y están los .exe que los vamos a ocupar para Windows. Entonces, descargar. ¿Ese te vota? Sí, me vota. El otro me lo descargo. El otro ya lo estoy descargando, pero... ¿Cuál te ¿El MySQL Workbench? Ese no lo descargo. Ese no lo descargo. Me vota la página. El MySQL Workbench. Ahí está cargando. Eso puede cargar. Dice que la página no se encuentra. Ah, ya, listo. Vamos a buscarlo de otro repositorio. Pero el Workbench también hay que sacarlo. Ya, lo vamos a sacar de otra fuente. No sé, el Workbench... ¿El Workbench hay que bajarlo también? Se está descargando ya. Sí, y el DB Designer también lo vamos a obtener. 28% descarga. El Workbench estaba en la primera pestaña, ¿cierto? Estaba más arriba. Son 11 megabytes. Sí, está descargando. Ahí baja la versión, ¿cierto? Para, en este caso, 32 bits. El Windows 7. La única que aparecía. 32 64 bits. Y no quiero registrarme, sino que directamente descargar. Gracias. Pero es que si tenemos cuenta, igual podemos bajarlo. Yo lo tengo cuenta y me lo guío. Ya. Y necesitamos también la otra herramienta. Platico, MySQL Workbench, MySQL Administrator, los dos programas. Sí. Instalan las versiones por defecto que les copié. ¿Cómo era la ruta, profe, del FTP, dos puntos, taller de base de datos, programas, MySQL, complementos. Ahorita busqué. Taller de base de datos, MySQL y después complementos. Programas. Y ahí está MySQL Workbench, MySQL Administrator. Ahí van a encontrar la aplicación. Instalar las dos. MySQL Workbench y MySQL Administrator. Por defecto los dos programas. Mientras están instalando, recuerden que hay que crear un usuario en el servidor. Lo podemos hacer vía web, lo podemos hacer con los programas. Los usuarios se crean de la siguiente forma. Desde el cliente, ¿cierto? Se van a la pestaña usuario y recuerden que si no nos conectamos por un lapso de tiempo nos va a botar la conexión, hay que volver a conectarse. Y la idea es que creemos un usuario fuera del root. Entonces va a usuario y le pide crear nuevo usuario. Agregar usuario. Yo creo un usuario con la inicial de mi nombre.
Cuando pregunta cualquier servidor, cualquiera, de esa forma se conecta desde cualquier dirección remota y no de una específica. ¿Sí? Contraseña, repetir contraseña. Entonces así va la configuración. Usuario, contraseña, repetir contraseña. Y le da todos los permisos, marcar todos. De esa forma, el usuario que van a crear ustedes va a poder hacer lo siguiente. Por ejemplo, va a poder manipular datos. Por lo tanto, va a hacer búsquedas, va a hacer un select, puede hacer un insert, puede actualizar, puede borrar. También puede trabajar con rutinas ya más avanzadas como procedimientos, por ejemplo, y crear objetos dentro del servidor de base de datos. ¿Base de datos para el usuario? No, ninguna. En los permisos, todos. Para que él haga consultas, para que también haga funciones en el servidor y por último lo administre. Por ejemplo, podría hacer un shutdown. ¿Ya? Podría crear a otro usuario. ¿Ya? Y sobre todo ¿se acuerdan que lo comentamos que uno de los más complicados? Ahí está el drup. Si ese usuario tiene el permiso drup, puede eliminar la base de datos completa. Como somos nosotros, tenemos el permiso total. Podemos tomar la base de datos y eliminarla. ¿Ya? Si están seguros de los permisos, continuar. Mira, dan un nombre al usuario, contraseña, repiten contraseña, cualquier servidor queda en espacio en blanco y se asignan todos los privilegios para manipular datos, para crear funciones en el servidor y por último para administrar. Todo también. Todo. Incluyendo ¿qué cosa? El drup. Tiene permisos para hacer drup. Drup database, por ejemplo. ¿Ya? Y continuar. Ahora la prueba sería, ahora que se ha agregado el usuario, sería cerrar la sesión y entrar con el nuevo usuario. Tiene que cerrar la sesión. Cierra la sesión aquí arriba. Finalizar, cerrar sesión. Y entra con el usuario que recién creó. Tiene que probar que tenga acceso. Y debería entrar con el nuevo usuario. Y ahí está en el inicio de sesión del servidor. Ya está. Con el nuevo usuario. Ya. Entonces desde aquí debemos construir la base de datos y después debería aparecer acá. Ya. Estamos grabando el video. María, ¿cómo va? Ya. Entonces, base de datos. Crear nueva base de datos se va a llamar ejemplo. Ejemplo, bueno, en la base de datos, la tabla es en la base de datos, ejemplo. ¿Ya? Crear. Y ahí aparece, ¿cierto? Ya está. Ahora hay que hacer las tablas. Pincha en la base de datos y hay que crear la tabla. Esta tabla se va a llamar, como tenemos en la pizarra, usuarios. ¿Cuántas columnas o cuántos campos? 3. 3. Usuarios con 3 campos. ¿Sí? Entonces, ahí aparecen los 3 campos. El primero se va a llamar usu-root, como los modelamientos que hicimos. Usu-nombre. Usu-apellido. Ya sabemos por qué usamos el prefijo usu, ¿cierto? Porque hace referencia a la tabla usuario. El usu-root lo vamos a dejar tipo varchar, de largo 12, porque, ¿cierto? Para guardar lo que es el root con punto y guiones. Varchar 12. El nombre lo vamos a dejar varchar 10. Varchar 10. Y el apellido varchar 10. Vamos a hacer una tabla bien pequeña. Varchar. El único que es varchar 12 es el root. Y estaríamos listos, ¿cierto? Varchar 10, ¿cierto? La apellido. Varchar 10. En mi caso, el profe le puso hacer el apellido. Tiene que ser el apellido. Ya. Y continuar. Perdón, es que abajo, perdón. Se me fue. Guardar, perdón, abajo. Es que estamos agregando un campo más. Antes de guardar, jóvenes, aquí hay que detenerse algo. Antes de guardar.
Aquí dice motor de almacenamiento, que eso lo pueden ver después. Las bases de datos de MySQL pueden ser de dos tipos. Una dice que pueden ser de tipo INODB, eso se puede cambiar después que creamos la tabla, no hay problema. Y la otra dice que es MyISAM. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuándo elijo MyISAM y cuándo INODB? MyISAM es cuando quiero hacer una base de datos relacional. Por lo tanto, las tablas que va a conocer son tablas de la misma base de datos. Cuando lo hago INODB es cuando va a ser una base de datos orientada a objetos y por lo tanto esas tablas se podrían conectar con tablas de otra base de datos. Aquí yo podría hacer minería de datos, ¿cierto? Podría ser un data warehousing, podría ser, ¿cierto? Cruce de información. Pero como es una base de datos tan pequeña y hacerla trabajar orientada a objetos, lo ideal es que esto fuera MyISAM. ¿Ya? MyISAM y guardar. Perdón, y ahí tendríamos la base de datos llamada ejemplo con la tabla llamada usuario. ¿Sí? INODB es cuando queremos hacer cruce de información. Si ahí, por ejemplo, trabajaríamos con varias tablas de varias bases de datos. MyISAM, cuando trabajamos con una base de datos, no importa la cantidad de tablas. ¿Ya? Una base de datos pequeña, MyISAM. Una base de datos grande, INODB. ¿Ya? En estricto rigor, si dejamos MyISAM o INODB, igual funcionan las consultas. Pero lo que estamos haciendo es exigirle mucho al motor de base de datos. Es casi, no sé, tener un automóvil que circula a 300 km por hora en las calles Curicó. No le sacamos provecho, la velocidad real. ¿Ya? Sería innecesario. ¿Qué viene ahora? ¿Qué nos faltó declarar? ¿Qué campo? Nos faltó la clave principal, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se agrega? En la tabla, uno va a estructura, pincha estructura, pincho estructura y pincho el campo usuroot y hacia la derecha usted va expandiendo la pestaña bien a la derecha, después del pinchado usuroot dice más y ahí están los tipos de campo que podría hacer. Primaria. Entonces declara como primaria el usuroot. Ahí me dice, ¿realmente desea ejecutar o quiere dejar como clave primaria usuroot? Sí. Y ahí la marca en forma distinta, ¿cierto? Y queda seleccionada como clave principal. ¿Está creada la base de datos? Veamos si es verdad que existe. Miren. En el servidor MySQL, acá, yo me voy a conectar a ver las bases de datos con el comando MySQL espacio -h espacio la IP local, la de localhost, espacio -u, rot, espacio -p. Voy a entrar en forma directa en el servidor para ver si es verdad que hice la base de datos. De hecho debería estar, pues no estamos mintiendo que estamos en otra máquina. Es para mostrar que en ese servidor está construida. -p, para que pide password. Entramos como rot. Como rot allá en el servidor. MySQL espacio -h espacio 127.0.0.1 espacio -u espacio rot espacio -p. Enter. Genero la contraseña. Recuerden que rot va a ser solamente local. Y ahora hago un show database. Show databases. Punto y coma. ¿Y qué base de datos aparece ahora? Ejemplo. Ahí está ejemplo. ¿Aparece o no? Aparece la base de datos ejemplo. La que queramos recién. Show database. Show databases. Ejemplo. Show database ejemplo. ¿Cómo entramos a la base de datos o cómo nos cambiamos? Por comando es use o use y luego el nombre de la base de datos. Use sería ejemplo, punto y coma. Use ejemplo, punto y coma. Y entro. Ahí dice que cambié la base de datos. Ahora quiero mostrar las tablas. ¿Cómo sería? Show tables, punto y coma. ¿Y qué tabla tiene? Usuarios. Usuarios. Tables, ¿cierto? Y aparece la tabla usuarios. Hagamos un select asterisco from usuario. No debería mostrar nada, ¿cierto? Porque no tenemos registros todavía.
select asterisco from usuarios punto y coma. Y va a decir que está empty. No hay nada, po. No tiene registro la tabla. Select asterisco from usuarios empty. Usuarios, Punto y coma. Siempre punto y coma. Select asterisco from usuarios punto y coma. Registro. Todo. Case sensitive. Todo mayúscula, minúscula, punto y coma. Faltó un punto y coma, no compila. Miren, insertemos un registro en la tabla usuario, un registro de ejemplo para verlo directamente en la base de datos. ¿Ya? En la tabla usuario, aquí el PHP-MyAdmin me sirve como herramienta gráfica, ¿cierto? Puedo trabajar directamente las consultas. El insertar vendría siendo un inserinto, ¿cierto? Insertar. Y aquí en los valores agrego los datos de la columna que quiero llenar. Por ejemplo, un root, voy a agregar el root 11.111.111-1. ¿Ya? Voy a agregar un nombre, voy a agregarme yo, Rodrigo, apellido Orellana, ¿cierto? Y le doy continuar. Continuar. ¿Cierto? Y por lo tanto inserté un registro. Lo bueno del PHP-MyAdmin es que me genera, miren, el código SQL. Me va generando el código de la inserción. El código directo SQL. Y eso lo podría ir guardando en un bloc de notas para ocuparlo más adelante. Inserté un registro. Veamos si es verdad el registro. En el servidor de base de datos vuelvo a reagendar o realizar el select asterisco from usuarios. Select asterisco from usuarios y debería mostrar el registro que recién grabé. Ahí está. Aparece ahora. Por lo tanto, estamos insertando un registro en la base de datos desde un cliente remoto. Está funcionando. Select asterisco from usuarios. Pues funciona. Funcionan. ¿Qué mejor? Comprobamos que funciona. Miren, hay un comando para ver los campos, cómo la estructura de campos de la tabla, porque ahí estamos viendo los registros. Yo quiero ver si son varchar, cuál es integer, ¿cierto? ¿Cómo fue hecha esa tabla? El comando es describe y luego el nombre de la tabla. Sería describe usuarios, punto y coma. Y ahí me dice cómo está hecha la tabla. Me dice que uso root es varchar 12, es primary key, uso nombre, dice que es varchar 10 y apellido varchar 10. Aparecen los campos. Aparece todo. ¿Por qué esta consulta se demora tan poco? ¿Por qué 0,0 segundos en mostrar? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Por qué tan rápida esa consulta? Cuando sabemos que las consultas se pueden demorar más tiempo. Es porque estamos directamente en el servidor, ¿cierto? Entonces no tiene una consulta hecha en el servidor no se demora lo mismo que hecha desde el cliente. Aquí se demoró 0 segundos, 0,0 segundos en responder. Esa misma consulta, miren, la vamos a hacer desde el cliente ahora. ¿Ya? Aquí tiene un editor SQL, jóvenes, miren. SQL, y ahí yo puedo programar la misma consulta que hice recién. ¿Sí? Y voy a hacer un select, aquí mismo, asterisco, from usuarios. Punto y coma. Select asterisco from usuario desde forma remota. Y abajo la compilan con el botón continuar. Y ahí está. Mostró el resultado. Ahí está abajo el resultado. ¿Y cuánto se demoró esta consulta? Miren el tiempo. Se demoró 0,03 segundos. Se demoró algo de latencia. Porque igual está en forma remota trabajando. ¿Ya? 0,03 segundos. Aprox. Abajo está el resultado. ¿Cierto? Bien abajo muestra el resultado y el tiempo de ejecución. ¿Sí? 0,005. Exacto. Usuarios. Perfecto. Tendremos permiso para hacer un truncate. El truncate, ¿qué es lo que hacía? ¿Se acuerdan el comando truncate? Vaciaba lo que tenía en la tabla. En este caso borraría los registros que tiene. Él o los registros. Y el más peligroso sería el drup, porque eliminaría la tabla o la base de datos completa. Entonces voy a ver si puedo vaciar. Un truncate mejor. Truncate
Miren, usuarios. Truncate. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a vaciar la tabla usuarios. Truncate usuarios punto y coma. Enter. ¿Cierto? Y me dice 0 rows, o sea, borró todo lo que tenía. Todas las filas y columnas. Truncate espacio usuarios. Lo hice desde el servidor. Hago un cel asterisco from usuario y ya no hay nada. Nada. Vuelvo a repetir la consulta desde acá, desde en forma remota, el cel asterisco from usuario. Y el resultado es una consulta vacía. Ya no existe. Ya no hay nada. No hay nada. ¿Ven? Entonces estamos funcionando. Tenemos que ver ahora. Tenemos ya la interfaz web phpMyAdmin y nos conectamos remotamente a la máquina. Ahora vamos a ver las aplicaciones que instalamos para ver cómo funcionan. ¿Ya? Entonces, esos programas están divididos en dos categorías. De hecho, como son herramientas del mismo proyecto, se agregan todas juntas, ¿cierto? Están todas las herramientas juntas en el cliente. Herramientas MySQL. Vamos a trabajar primero con MySQL Administrator. Vamos a ver cómo funciona. Y lo que me pide es generar una conexión y almacenarla, una conexión almacenada, storage. Como no tenemos, vamos a crear una. La idea es que si yo estoy manejando varios motores de base de datos, los puedo programar desde acá. Claro, entonces lo que voy a hacer ahí es, como no tengo una conexión, es crear una. ¿Ya? No tengo ninguna habilidad, entonces creo una en la pestaña derecha. ¿Sí? Y lo que hago ahí, como no tengo ninguna, ¿cierto? No puedo llamarla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Nueva conexión. New connection. Repito, ¿cierto? MySQL Administrator, como no tengo conexiones, debo crear una. Pincho. Y abajo dice New Connection. ¿Ya? Entonces, New Connection le doy un nombre para conocer a qué servidor voy a conectarme, porque podría conectarme a cualquiera de ustedes. Y voy a darle por nombre servidor MySQL. ¿Ya? Luego, sea los parámetros del usuario que crearon. El username, ¿se acuerdan? No usar el root. La contraseña de su usuario. El hostname en la dirección IP del servidor. ¿Ya? ¿Qué puerto utiliza? MySQL 3306. Es que más hace referencia a qué base de datos quiero conectarme por defecto. En ese caso tú te conectarías solamente a una. Aquí nosotros vamos a conectarlo a cualquiera de las que esté disponible. Porque si somos administradores tenemos acceso a todas las bases de datos. ¿Ya? Y le damos la dirección IP del servidor de base de datos. El usuario que creamos un rato, la contraseña, la dirección IP del server y el puerto 3306. Y le damos aplicar. Aplicar. ¿Cierto? Aplicar. Aplicar y luego, ¿cierto? Close. Y ahora en el listado debería aparecer la conexión. ¿Cierto? Debería estar. Cuando yo pincho la pestaña desplegable. Ya, le carga los datos, lo único que no carga es la contraseña, ¿cierto? Y conecto en OK y se empieza a conectar al servidor de base de datos que está corriendo en Linux. Y aparece la información del servidor. Dice, del cliente, ¿cuál es el cliente? ¿Ya? ¿Cuál es el servidor? Incluso salen los datos de mi máquina virtual, desde dónde me estoy conectando, hacia dónde. A un servidor Ubuntu con MySQL 5.54. ¿Cierto? Y aparecen los datos de la máquina virtual de Windows 7 también. La IP, el nombre de la máquina, sistema operativo lo toma como desconocido y la cantidad de RAM y tipo procesador que tiene. Esa es la máquina virtual, ¿cierto? Cliente y al otro lado el servidor. ¿Sí?
Aquí nosotros, en MySQL Administrator, no podemos hacer consultas o no trabajamos creando bases de datos, solamente la parte administrativa. Yo podría, por ejemplo, crear usuarios, ver el rendimiento server, ver estadísticas. Por ejemplo, revisemos algunas cosas. Ya nos conectamos al servidor de base de datos. De hecho, si usted comparte la información con sus compañeros, podrían conectarse desde aquí y administrar el servidor de la otra persona. ¿Ya? Se puede hacer. Miren. Podemos ver los usuarios que están en sistema, en User Administration. Ahí están, ¿cierto? Están los usuarios. Server Connection, ¿quién está conectado? Aquí dice que tengo dos conexiones. ¿Por qué dos conexiones? ROD es porque estoy conectado en forma directa en el servidor y RORellana, que es el que está en forma remota. Ahí me está indicando que son dos usuarios que están conectados simultáneamente. ¿Sí? Me aparecen los usuarios conectados al servidor. En Health, en la pestaña Health, ¿cierto? Lo que encontramos, veamos qué es lo que está pasando en la máquina y qué rendimiento hay. Por ejemplo, miren, no es mucho lo que está ocurriendo en cuanto a rendimiento, pero hagamos una consulta y veamos qué pasa. Por ejemplo, en cuanto a memoria y buffer, ¿cómo yo veo el rendimiento de la máquina? Acá, por ejemplo, hago un show tables e inmediatamente se dispara la consulta SQL. Allá. ¿Se ve que va, sube? Ahí estamos monitoreando en tiempo real lo que pasa. ¿Ven? Yo hago una consulta acá en el servidor, hice un cel asterisco por un usuario, y acá en los pics del monitor se dispara a un 3%. Y manda algo de pic, algo fue, algo ocurrió. Eso es lo que sucede. Mira, hago un cel asterisco por un usuario, y acá en Memory Health, mira lo que pasa ya en el caché del servidor. Una consulta súper básica. Para traer un parámetro, marca un pic. Imagínate 1000 consultas, 2000 consultas simultáneas en un servidor. Aparece, ¿cierto? Manda los pics. Eso es lo que ocurre en la red. ¿Ven? Se nota algo, ¿cierto? Algo sube. ¿Cómo nosotros podríamos ver alto rendimiento que nos pusiéramos de acuerdo todos a hacer la consulta a un solo servidor? Todo al mismo tiempo, todo el curso a una sola máquina, por ejemplo, a una sola tabla. ¿Ya? Ya, entonces en GEAL vemos el rendimiento en tiempo real. ¿Cierto? Vemos el tráfico y vemos qué pasa en la máquina en ese momento. Más abajo hay una pestaña que dice backup. Y por ende, ¿para qué va a servir? ¿Qué función cumple? Vamos a hacer un respaldo de la tabla o de la base de datos que tenemos en el servidor. La vamos a respaldar. ¿Ya? Vamos a hacer un respaldo de la base de datos que se llama ejemplo. Entonces, debo generar un proyecto, new project. ¿Ya? Le doy por nombre ejemplo. Esto lo vamos a guardar. Y ahora le digo qué base de datos o bases de datos quiero respaldar del servidor. Ahí me aparecen todas las que están. Vamos a respaldar ejemplo. La pincho y la tiro al lado. Y ahí me dice cuántas tablas tiene esa base de datos. Dice que tiene la tabla usuario. ¿Sí? Es lo único que tiene. ¿Sí? Ahora me pregunta, ¿cuándo quiero hacer el respaldo? El respaldo lo puedo hacer ahora o lo puedo programar. ¿Ya? Si asigno ejecutar backup, me va a hacer el respaldo una sola vez y ahora. Y si lo programo, yo podría decir, por ejemplo, que todos los días a las 7 de la tarde se respalde esa base de datos. Siempre y cuando recuerden que la hora tiene que ser correcta. ¿Dónde? ¿En el servidor o en el cliente? En el servidor. Ejecutemos un respaldo manual. Entonces, seleccioné la tabla, la base de datos, ¿cierto? Y voy a ejecutar backup. ¿Ya? Y me pregunta dónde voy a guardar. Voy a guardar en el escritorio, el backup. Y le doy guardar. ¿Cuánto se demoró? Nada, porque ¿qué tenía?
ningún registro, está vacía. ¿Ya? De hecho, minimizo el programa y ahí está el respaldo, ahí se hizo. ¿Cierto? Ahí se hizo el respaldo de la base de datos. Todo depende de la cantidad de registros que tenga una base de datos. Exacto. ¿Cómo la programaría? Exacto. ¿Cómo la programaría? Por ejemplo, si yo quiero hacer un respaldo calendarizado, ¿cierto? En el mismo proyecto debería ir a la pestaña que dice Schedules o calendario, arriba, Schedules. De ahí selecciono calendarizar, le doy OK, le pregunto la ruta donde voy a guardar mi respaldo, ¿sí? Y aquí programo, ahí me dice qué días quiero que se haga: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Podría ser, miren, ejecutar una vez al día o diariamente, un día de la semana o una vez al mes. Yo programo. Por ejemplo, quiero que se haga de lunes a viernes y selecciono a la hora que se haga. Por ejemplo, lo ideal es hacer los respaldos fuera del horario de trabajo, ¿cierto? No hacerlo en horario laboral. Por ejemplo, podría hacer una política de lunes a viernes a las 8 de la tarde, cuando la oficina, por ejemplo, termina de trabajar a las 7:30. Exacto, o a la medianoche. Generalmente los respaldos se programan cuando son respaldos grandes, se hacen de las 23:59 p.m. en adelante, en la noche. ¿Se han dado cuenta cuando ustedes quieren hacer una transacción en el banco? Entran a la página bancaria, Banco Estado, Santander, tipo medianoche, y dice, lo sentimos, en este momento no podemos responder su solicitud, porque entre las 23:59 y las 0:59, durante esa hora, se están haciendo los respaldos. Entonces no se permiten insertar más registros, porque se están haciendo respaldos los servidores. Nosotros podríamos programarlo, incluso podríamos decirle que el fin de semana se hagan. O podríamos decirle que todos los días se hicieran. Uno elige. Por ejemplo, quiero hacer un respaldo diario y que todos los respaldos se hagan a las 20 horas. Y ahí guardo el proyecto, ¿cierto? Me pide el usuario del cliente, del equipo cliente, y estaría listo. Por lo tanto, cuando llegue las 20:17, durante todos los días se va a hacer ese respaldo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Perfecto. El proceso inverso, ¿cuál sería? La siguiente pestaña. Restore. Y en Restore yo iría a buscar el backup que hice anteriormente. Busco el archivo y comienzo el Start Restore. Y listo. Ahí recuperé. Y eso sería todo. Entonces programamos un respaldo con esta herramienta y podemos hacer una recuperación. Bien sencillo. Eso es lo que hace MySQL Administrator. ¿Sí? Ahí vamos a minimizarlo, vamos a cerrar. Sigamos revisando la otra herramienta. Así que está MySQL Administrator. Está una que se llama MySQL Migration Toolkit. Y esa Migration Toolkit lo que hace es poder, ¿cierto?, tomar una base de datos y llevarla a otra plataforma. Esa me gustaría que la investigaran. Por ejemplo, quiero llevarla a otro motor de base de datos. Me gustaría que eso la trabajaran después, generaran un proyecto y aplicaran una base de datos recuperada. O llevarla a Postgres, por ejemplo. O traerla de otro motor, por ejemplo, traerla de Oracle y traerla a MySQL. Tengo una base de datos hecha en otra tecnología y la traigo a MySQL. Es migración. Yo la traigo hacia acá. No es que yo la transformo de MySQL a otro motor, sino que la traigo hacia MySQL. ¿Ya? La otra herramienta que hay por acá, yo quiero mostrar la más importante. El resto la van a trabajar ustedes. Es el MySQL Query Browser. El MySQL Query Browser también me permite conectarme a un servidor. ¿Se fijan que los mismos datos ya están almacenados de la conexión? ¿Ya? ¿Y qué es lo que haría? Me permite hacer consultas donde en una base de datos que tenga hecha en el servidor. El MySQL Query Browser. Ahí, por ejemplo, elegí la base de datos ejemplo y elegí la tabla usuario. Y las consultas se ejecutan arriba en el botón verde que aparece el rayo. Ejecutar consulta. Ahí no me trae nada porque efectivamente no tiene nada la tabla, ¿no es cierto? Pero podría hacer varios tipos de consultas y abajo tiene asistente para poder hacerme la estructura de la consulta.
¿Ya? Incluso si no entiendo la consulta que quiero hacer, me explica el código en explain. Y abajo me va a listar o me va a tirar un asistente donde me va a decir qué es lo que hace la consulta, qué es lo que trae. Esto es un generador de consulta. Si no conozco mucho la sintaxis, mira arriba lo que aparece, los comandos. Y va rellenando el select, el from, el where. Me va haciendo una estructura de comandos. ¿Cuál más hay de la herramienta? El try monitor es un programa que está corriendo en segundo plano en el PC y lo que hace es ver el rendimiento de lo que estábamos viendo hace un minuto nosotros del servidor. Po. Monitor option, por ejemplo, ¿se acuerdan que veíamos cuántas consultas hacían? ¿Qué parámetros estaban entrando? Etcétera. Y el más importante de lo que instalamos es que está abajo que se llama MySQL Workbench. Y ese es el que van a ocupar ustedes para hacer el diseño de las bases de datos y las van a llevar hacia el motor MySQL. ¿Ya? El MySQL Workbench se divide en tres partes. En SQL Development, que es para hacer consulta. Data Modeling, ¿para qué? Para diseñar las bases de datos que tienen en papel. Y por último, Server Administration, que es para manejar el motor de base de datos, que es el que está a la derecha. ¿Cierto? Que es la herramienta a la derecha. Lo bueno de esto es que podemos ocupar las conexiones que tenemos hechas. Por ejemplo, abrir conexión. ¿Y cuál aparecería ya? Alguna que tenemos anteriormente. O de lo contrario, cambiamos los parámetros y nos conectamos en forma remota. Generemos una conexión. Miren. New Connection. New Connection. Le damos un nombre a la conexión. Ejemplo. ¿Qué protocolo? TCP/IP. ¿Qué dirección en hostname? La dirección del servidor. ¿Qué usuario? No podemos usar root. El otro usuario. Y el puerto 3306. Y ahí usted aplica Test Connection para verificar si se conecta. Test Connection. Test Connection. Aplica su contraseña y dice que estoy OK. Me pude conectar. Y ahí le doy OK. Ahí le doy OK. Entonces hice la conexión. Ahora esa conexión la voy a ocupar para conectarme. ¿Cierto? Y la pincho. Y la utilizo. Y se abre la herramienta para hacer consulta, añadir tabla o administrar el motor de base de datos que tenemos. Por ejemplo, tengo la tabla usuario y le podría de aquí mismo agregar una segunda tabla. ¿Ya? Esta se va a llamar, por ejemplo, ciudades. Nombre ciudades. Y genero mi tabla. Motor MySam. Y estaríamos OK. En columna agrego los campos de la tabla, por ejemplo, ciu código, y lo voy declarando de qué tipo van a ser. Ahí voy construyendo, ¿no es cierto? Varchar, integer, por ejemplo.
Ciudad nombre. Primary key. Ya aplico. Y así voy construyendo mi tabla dentro de la base de datos que está en la otra máquina. Entonces, mira, construir la tabla, ¿cómo se llama? Ciudades. Ciudades dentro del servidor. Compruebo acá. Show tables. Ya está la tabla ciudades ya. Tengo los permisos para construirla de forma remota. Y ahí tengo mi tabla con los campos. Y la otra pestaña del Workbench es la parte de diseño de la base de datos, ¿cierto? Unas para hacer consulta y otras para ya hacer diseño, crear modelo entidad-relación. Ahí yo creo el diseño que tengo en papel, lo paso al programa. En Data Modeling. De ahí hago el diseño. Entonces así yo, por ejemplo, la base de datos la construiría arrastrando las tablas de acá. Ahí tengo una tabla en la parte de modelamiento y después edito la tabla para hacer el modelo que se llamaba usuarios. ¿De qué tipo? MyExam siempre. MyExam. Columnas, ahí son los campos que va a tener. Sería uso código, miren, como primary key, uso un nombre, que dijimos que iba a ser varchar, perdón, era uso root, perdón, uso root, ¿de qué tipo? Varchar 12, uso nombre y uso apellido. Estoy construyendo la tabla con el modeling. Ahí se va haciendo la tabla, el diseño. El que teníamos en papel lo pasamos acá. Lo bueno de esto es que me genera el código.
Y ese código es el que yo lo llevo después al MySQL, el motor de base de datos. El mismo del ejemplo que hicimos. Es para hacer la tabla. Yo puedo hacer tablas relacionales de aquí mismo, con claves foráneas también. Hacer el diseño de la tabla. Quiero puedo agregar más tablas para ir terminando el diseño. ¿Nombres? No, pero el que hicimos, ¿te acuerdas de ejemplo la misma? No, nombre, apellido. La estamos creando ya en un programa. ¿Cómo? 4, uno por cada motor de base de datos. Este lo estamos ocupando solamente para MySQL. Y aquí nosotros hacemos el diseño, y lo bueno de esto es que nos genera, miren, ¿qué cosa? El código. Por ejemplo, yo la hice en este programa, la tabla, y después me voy a código, mira, copiar código SQL, para que me lo muestre, mira, copiar código SQL, y podría abrir un bloc de notas. A ver si me lo toma. Y miren lo que me va generando. Me va haciendo el código de la tabla. Y el código de una base de datos completa. Entonces lo hago en vista de diseño acá. Voy diseñando, voy poniendo las claves foráneas con primaria del problema que tenemos y me genera el código fuente. Y ese código fuente lo llevo al servidor. Sí, todo en texto plano. Ahí tengo el código de la tabla que hice recién. Esto es lo que nos interesa a nosotros respetar. Eso es lo que hace el Workbench, pero la parte de data modeling. O sea, usted el problema que hicimos de ejemplo el otro día lo podría pasar aquí al software y le va generando ¿qué cosa? El código SQL, listo. De todas las tablas. Incluso de una vez yo puedo copiarlo y pegarlo y hacer toda la base de datos completa, el código. Luego en vista de diseño, acá, genero la tabla con los campos y por debajo le digo copiar SQL to clipboard y lo voy pegando en un bloc de notas. Y lo voy pegando, mira, ahí va el código de lo que dice acá, vista de diseño, vista código. Y esto, ¿dónde lo llevo? Lo pego en algún administrador para el servidor y va generando la tabla completa en el servidor. Podría ser una base de datos con 10 tablas y la tengo lista en un minuto. Así de simple. El problema que hicieron ustedes, al que yo les di, lo podrían pasar los programas, generan el código y lo pegan en el servidor. Y ya tienen la base de datos lista. Rapidito, desde aquí mismo. Con la misma herramienta de acá lo hacen de forma remota. Ni siquiera tienen que estar presentes en el servidor. Nada. ¿Qué tal?